al Día es presentado por Banco de Venezuela. El mayor valor eres tú. Sedans, cosmética natural y a tu alcance. Luna Rosa. Ajá. Seguramente alguno de ustedes de repente se coloca en su vida y se pregunta, ¿no? ¿Por qué estoy repitiendo ciertos patrones? ¿Será que esta conducta me pertenece o no? ¿Por qué siempre de repente que emprendo algún sueño que tiene que ver con el tema económico no se me da o lo dejo a medias? ¿O por qué conecto con cierto tipo de perfiles en pareja? ¿O por qué estoy fracasando en ese sentido? Es decir, preguntas que nos hacemos. Me encanta el sentido filósofo, además que nosotros buscando las respuestas a lo que significan que nosotros ponemos en este programa, porque nos lleva justamente a vernos, a mirarnos un poquito y sobre todo a ver qué hay detrás de nosotros, ¿no? ¿Qué viene de antes? Así es, Jocelyn siempre se conecta con eso energético. Me encanta. Como ustedes saben, en particular, he sido un poco escéptico, incrédulo a estas cosas. Sin embargo, este programa me ha permitido conocer a diversas personas que practican este tipo de terapia, si se le quiere llamarse de esta manera. Y he podido conocer a fondo algunas de estas terapias que nos permiten canalizar nuestras energías. Tuvimos aquí a personas de Access Bar, hemos hablado también aquí del Reiki. También hemos tenido canalizadoras de ángeles, es decir, hemos abierto el compás y a no quedarnos solamente con quizás las terapias tradicionales o de la medicina, sino también con el tema de la energía. A mí me gustaría preguntar si ese no creer, ¿no? Ese sentimiento pudiese estar relacionado con algo de tus ancestros. Bueno, hay que revisar. revisar. No creo. ¿A los invitados que vamos a conocer? Sí, ya va. No te adelante, porque quiero plantear quienes dicen, según las investigaciones, que por ejemplo, si hablamos del tema de las constelaciones familiares, no es una terapia con evidencia científica. No existe ningún tipo de estudio medianamente riguroso que avale su eficacia. Las constelaciones familiares no han sido nunca bajo ningún protocolo experimental serio contrastadas como una terapia eficaz. Entonces los resultados positivos que se pueden generar se atribuyen a la sugestión y a la empatía. Son algunas de las visiones o posturas que tienen sobre este tema algunas personas. Y además existen otros métodos de sanación justamente a través de las emociones, de nuestros ancestros, de nuestras raíces y todo eso que yo tengo muchas preguntas acerca del linaje masculino, el linaje femenino, cómo eso nos impacta y qué tan importante es nosotros sanar justamente con todo eso para seguir con nuestra vida y no arrastrar eso que no nos pertenece. Si usted ha participado en alguna constelación, échenos el cuento. ¿Dónde? A través de las redes sociales, @aldia.tv8, Jocelyn Correa con @S y Roger Villegas TV. Mira, hemos llamado a este capítulo Curando Almas. Vemos quiénes nos acompañan el día de hoy. Adelante. Familiares. ¿Tendrá algo que ver con astrología o con el horóscopo? Eso es lo que la mayoría de la gente piensa al escuchar el término. Pero no, es más terrenal, tiene fines terapéuticos. Las constelaciones familiares son un método terapéutico especialmente indicado para ampliar la comprensión de las relaciones que se dan en el seno de una familia, así como para tomar conciencia de determinadas dinámicas transgeneracionales que se repiten en una familia a lo largo del tiempo. Esta herramienta fue ampliamente extendida por el psicoterapeuta alemán Bert Hellinger desde la década de 1970. Se basa en la creencia de que determinados conflictos y problemas que vivimos como individuos en el presente pueden venir del pasado. De las comprensiones que surgen durante una constelación familiar, derivan cambios que contribuyen a unas relaciones más sanas y conscientes. Otro de los beneficios de esta herramienta terapéutica es que contribuye a detener la repetición inconsciente de determinados patrones emocionales y de conducta que generan limitación o sufrimiento. Las constelaciones familiares pueden ser una poderosa herramienta para sanar el pasado y construir un futuro más positivo. ¿Te animas a experimentar esta terapia? Me animo, aunque yo creo que también atribuirle tus problemas a tus antepasados, yo creo que tampoco es entonces mis antepasados, todos mis problemas son culpa de ellos, no sé. Bueno, pero todos no de repente, pero puede ser algo que tú estés arrastrando ahí que te Hay impida que ver. seguir en la vida adelante. Pero, Ahora sí. Ahora sí, vale, vamos a presentarlo, porque aquí ¿Quién tienen nos una acompaña? cara cuando yo estoy hablando de esto. Creo que van a caer encima. Adelante, vamos a ver quién nos acompaña el día de hoy.
Bueno, estoy bendecido y afortunado con un par de chicas. Tenemos a Sara ¿Y dónde me quedo Victoria. También, Jocelyn, pero siempre me acompaña, sorry. Sara Victoria Padrón, canalizadora. Bienvenida Hola, al día. feliz tarde. Vanessa Cristobao, ¿lo dije bien? Sí, perfecto. Excelente. Gracias. Consteladora familiar. Ya me estaban viendo un poco raro cuando yo dije algunos comentarios, pero ese es el debate, hermano. Aquí estamos para hablar de todo. Bienvenidas al día. Gracias. Gracias, Roger. Bienvenida. Quien quiera empezar arrancar. La por acá. consteladora. Bueno, tú tienes experiencia en constelaciones. Sí, sí, sí. Ella Tanto trabaja por ser participante, porque nosotros también vamos a terapia. Así es. Pero también con otras terapias que usan como base la constelación. Mira, yo estoy picado aquí, lo voy a decir abiertamente, porque Sara Victoria ya estuvo con Jocelyn, pero en el Parque de los Chorros, bien chévere. Yo dije, en cualquier momento Jocelyn va a aparecer ahí dentro de la cuestión de La energía del cascada. amor, hablamos Sí. en ese A momento. mí me llevaron de paseo. ¿Viste? Qué mal, Oye, qué pendiente. chévere. Bien. Hablemos de esto de las constelaciones familiares entonces. Empecemos. ¿Cómo lo definen? Bueno, fíjate que fue interesante el video de introducción porque muchas personas asocian las constelaciones familiares con astrología Ok. y no tiene nada que ver, ¿ok? Constelación significa configuración, ¿ok? Una constelación en el lenguaje astrológico es una configuración de planetas en el momento en que nosotros nacemos, ¿ok? En constelaciones familiares es una configuración de nuestro sistema familiar. Entonces, no tiene que ver con astrología, si bien me encanta, pero no. Es un abordaje terapéutico que nos permite mirar qué cosas de nuestra familia nosotros podemos venir arrastrando, como lo comentaba Jocelyn al principio, ¿ok? Si bien no es que le echamos la culpa a nuestros ancestros de todo lo que nos pasa, porque eso es como echarle la culpa a Mercurio retrógrado de todas las cosas que nos ocurren, ¿sí o no? Claro, por supuesto. Mercurio, el eclipse, yo la primera, la Exacto, nueva ya era tú sabes, ¿no? A alguien hay que echarle la culpa. A alguien. Y a otros más. Exactamente. Sí es conveniente mirar de dónde venimos, porque hay una famosa frase que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetir. Así es. Entonces, es hacernos responsables de lo nuestro, es liberarnos de cosas que podemos ir arrastrando para hacer un futuro, pues como lo comentaba la chica en el video que me encantó, debo decirlo, Carla. pues libre de ataduras y libre de cosas que no nos pertenecen. ¿Ok? Excelente. Sara, tú ya mencionabas, y de hecho cuando estuvimos conversando, porque además ustedes no saben todo lo que hay que hacer para plantear un tema acá y saber cuántos puntos de vista tiene y saber cuáles personas están o no asociadas pues a estos temas. Recientemente creo que a través de Netflix hubo una serie que levantó pues todo este tema y la gente o el deseo se llama Mi Otra Yo. Mi otra Sí, yo. mi otra yo. 2022, creo que fue 2022, 2023. Y mucha gente como que conectó con eso y más allá del tema de moda o no, quiso acercarse al tema de las constelaciones familiares. Tú me comentabas, de hecho, cuando yo te contacté y te hablé de este tema, porque además me diste la referencia de Vanessa, que tú de alguna u otra forma también trabajas con este tema de las emociones, ¿no? Con terapias de biodecodificación emocional, liberación de emociones atrapadas, pero principalmente o particularmente de forma directa no eres consteladora, pero has participado. Sí. Como participante quiero que me hables antes de todas estas terapias que ahora de alguna u otra forma dictas o brindas a esas personas que se acercan a ti. Bueno, realmente considero que la terapia de constelaciones familiares es necesaria para comprendernos, para ubicarnos dentro de nuestra familia, dentro de nuestros roles, del papel que ocupamos realmente en nuestra familia, porque hay veces que estamos ocupando roles que no nos corresponden, ¿ves? Por ejemplo, yo te podría decir que en vez de ser hijo, pasas a ser el esposo, ¿ok? Ok. Entonces, eso es mucho en lo que se basa la constelación familiar. Entonces, siempre como que uno va, en todas las terapias tienes que ir como desgranando dónde está el conflicto. Entonces, me acerqué porque obviamente para tratar a otros yo tengo también que estar en terapia y tengo yo que pasar por mi propio proceso para ayudar a otras personas también. ¿Pudieses compartir qué es eso que tú decías o que sentías que debías sanar? Bueno, es que han sido varias, ¿no? Esto nunca se termina. Así Cuando alguien va a terapia, uno le dice, ¿estás dispuesto a comenzar este proceso? Porque en una ocasión empiezas a sanar algo y en la siguiente ves que hay otra cosa que tenías que sanar que no te habías dado cuenta. En mi caso. Empiezas a mirar. Mira, empecé trabajando papá. Ok, la relación con tu mamá. Exacto, empecé a trabajar papá. Esa fue la primera. Porque además también uno puede acudir a su constelador o consteladora a plantearles por dónde quieres empezar. Claro, el constelador siempre te va guiando, ¿no? Pero en mi caso, ya yo como era terapeuta, ya sabía que eso era como el primer paso que yo quería afrontar. Entonces, bueno, trabajar papá para trabajar pareja. Es un vínculo directo. Exacto. Mi consecuencia, lo que yo quería sanar era la pareja.
Pero para sanar pareja también tenía que irme a lo anterior, a mi vínculo con lo masculino. Exacto. Y por allí empezó. Esa fue mi primera parte. Lo planteaba yo al principio del programa, ¿no? Ahora, cuando estábamos aquí hablando fuera de cámara sobre la definición de canalizadora, decías que muchas personas no lo conocen. Ahora, sería bueno empezando por allí, ¿no? Porque hay muchas personas que se denominan de canalizadoras. ¿Y en qué consiste una canalizadora? Sí, muchas personas consideran que canalizar es como ser un medium, que vas a recibir como un espíritu que te va a hablar y vas a ser otra persona y solamente eres el vehículo para que esa otra persona entre a ti y hable. No, para nada. La canalización, en mi caso, además de cómo lo he venido desarrollando, se trata de usar herramientas terapéuticas como el tarot, los oráculos, el péndulo, la astrología, para poder canalizar tus maestros guías, a tu yo interior, a tu intuición. Entonces, quien me habla eres tú si estás en mi terapia. Realmente, quien me da la información que tú debes sanar y los procesos que debes transitar en tu sanación es el mismo paciente. Una duda que nos generaba antes de entrar a este programa era, esto de la canalización, bueno, creo que ya estás haciendo una diferencia sobre el tema del medium, ¿es un don o cualquiera de las personas que están en este estudio pudiera decir, mira, yo quiero ser un canalizador y el día de mañana me voy a preparar para ser canalizador? ¿Es posible eso? Mira, yo doy cursos y a todas las personas les digo, todos tenemos el potencial, porque todos los seres humanos venimos con una codificación energética, ¿ok? Y como genética, ¿ve? Entonces, es algo que se puede desarrollar. Hay personas que quizá nacemos con ese don un poco ya más desarrollado y lo ponemos en práctica, nos damos cuenta que está allí y lo usamos. Hay personas que lo tienen y no lo usan porque les da miedo. Ok. ¿Ok? Y hay personas que lo tienen dormido y hay que despertarlo. Pero yo considero que todas las personas tenemos el potencial de canalizar información. Otros podrán canalizar ángeles, otros canalizarán espíritus, personas que no están ya en este plano, desencarnados. ¿Ok? En mi caso, yo canalizo distintas entidades, ¿ok? Pero principalmente en mi terapia uso herramientas para canalizar información del consultante. No necesariamente hay otro ente que me está hablando. Ok. ¿Ok? Importante saberlo porque además mucha gente se hace muchas ideas acerca de estos temas cuando los tocamos y lo que queremos además es que conozcan del tema, que se vayan con su punto de vista y que participen. Sara, en tu introducción a las cosas a las que te dedicas, ¿no? Porque además las abrazo mucho porque eso de prepararse y uno dedicarse a uno para además brindar herramientas a otra persona es maravilloso porque no solo te estás interesando por lo que eres como ser humano, sino por lo que puedes hacer por tu entorno. Tú mencionabas que acudiste en este sentido, que ya conocías que obviamente tenías que sanar algo con esa relación masculina, obviamente para sanar tu relación de pareja. La pregunta que quiero hacerte, Vanessa, es cuando hablamos de ese linaje masculino, o sea, ¿qué nos da esa parte masculina y qué nos da esa parte femenina? Porque he escuchado, por ejemplo, cosas como tú guardas un vínculo directo, en el caso de las mujeres sobre todo, con la abuela materna. Exactamente. Entonces, yo particularmente siento una conexión, nací el mismo día que mi abuela y todo eso, de hecho se lo he comentado a Roger. Eres doble de tu abuela por fecha de nacimiento. Pero o sea, siempre que la pienso o que trato de conectar con ella, es una energía muy triste. Por obviamente cosas que sucedieron en su vida. Sí. Y siento que de alguna u otra manera traigo cosas de ella que no deberían, o sea, que no son mías, que no me pertenecen. ¿Qué nos da ese linaje femenino y qué nos da ese linaje masculino cada uno de nosotros? Fíjate, la abuela materna es la llave. Así le dicen a la abuela materna. Okay. Porque existe algo que se llama epigenética, que es una ciencia que ha demostrado, eso sí está demostrado, A tu pregunta. que los conflictos emocionales, los traumas, todo eso se hereda. Okay. Así como los ojos, Tal el cual. color del cabello. Nosotros heredamos de nuestros ancestros no nada más nuestros genes, nuestra forma de cabello, nuestro color de piel. También heredamos los conflictos emocionales que no han sido resueltos. Cuando hay una enfermedad que uno llama hereditaria, lo que se hereda no es la enfermedad, lo que se hereda y viene viajando es el conflicto emocional que se generó en algún punto de mi árbol familiar y lo muestra el síntoma. ¿Ok? Hasta que alguien dice, bueno, si aquí todos somos hipertensos, hay que mirar cuál es el origen o cuál fue el origen de la hipertensión. ¿Okay? Todas las enfermedades tienen una carga Todas emocional. tienen un componente emocional. ¿Ok? Entonces, evidentemente, y eso Sara lo conoce porque ella trabaja con biodecodificación, yo también he hecho estudios en esa área,
evidentemente el cuerpo nos habla. Lo que pasa es que nadie nos enseña a escucharlo. Sí. Si yo tengo un síntoma, bueno, yo tengo que mirar según el sitio en el cuerpo en donde esté, está asociado a un conflicto emocional, ¿ok? En el caso de la abuela materna, las mujeres cuando venimos a la vida tenemos el número de óvulos que vamos a tener toda nuestra vida, ¿ok? Cuando mi mamá estaba en el vientre de mi abuela, ya los óvulos con mi información estaban allí. Entonces es como si fuéramos 3 en 1. ¿Qué ocurre? Que todos los conflictos emocionales de la abuela los heredamos por vía directa, pasan directo a nosotros. Por eso es que dicen que la abuela materna es la llave. ¿Ok? Entonces, bueno, muchas veces, bueno, pero ¿qué pasa con las tristezas? Bueno, ¿qué pasó en la vida de esa abuela que evidentemente yo digo, esto no es mío porque me sobrepasa o yo no tengo razones para estar triste y resulta ser que tengo una lealtad con ese ancestro? En tu caso particular, si yo nazco el mismo día de ese ancestro, yo soy doble del ancestro. ¿Qué significa ser doble? Que yo puedo repetir la historia o repararla. Hay 2 tipos de lealtad, repetición y reparación. ¿Ok? Entonces, una lealtad por repetición, bueno, no tengo que explicarlo mucho qué es. Es lo mismo. Pero una lealtad por reparación consiste en hacer todo lo contrario. Es decir, si yo tuve, por ejemplo, una abuela que fue maltratada, por darte un ejemplo de reparación que se ve sencillo, bueno, yo estudié Derecho. Ay, y casualmente todos los casos que me llegan son de mujeres maltratadas. Eso es una reparación. Porque yo no puedo cambiar la historia, pero sí puedo inconscientemente reparar inclusive a través de la profesión lo que pasó allá atrás. Ahorita nos vas a decir cuál es la tarea, o cuál es no la tarea, en cómo influye la abuela paterna, ¿no? También, ahorita en la próxima parte. Seguro que sí. Esto está bueno, señores. Está Mira, bueno. me puso a pensar, ¿no? Ya sé por qué ante ciertas situaciones yo digo, no, yo no puedo con esto. De Bueno, aquí yo sé. no lo permito. Está bueno, Sí. pero tenemos que ir a una pausa. Pero antes tenemos momento de publicidad. Así es, con Pago Móvil BDB del Banco de Venezuela, tus pagos son al instante. Abre BDB App, escanea el QR y coloca el monto. Así de fácil, puedes pagar en comercios, tiendas y restaurantes. ¡Juacata! Porque para el BDB, el mayor valor Eres tú. eres tú. Juaca, me quedé demasiado con el Juacata. Pendiente, ya venimos. ¿Cuánto sabes sobre Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares? Número 1. Este psicoterapeuta nació en Alemania en 1925. Se formó en las áreas de filosofía, teología y pedagogía. Consiguió el grado en artes de la Universidad de Sudáfrica. Obtuvo el grado en artes y educación universitaria. Número 2. Enfocó su formación en terapia primal, hipnosis ericksoniana, dinámica de grupos, terapia gestal, psicoanálisis, programación neurolingüística, psicodrama, terapia familiar sistemática y análisis tradicional. Número 3. Lo interesante de Bert Hellinger es que hizo una integración de todos estos estudios y comenzó a desarrollar nuevas teorías. Con esta fusión, nacieron las constelaciones familiares y las órdenes del amor. Su más profunda y reciente evolución se agrupa en los movimientos del alma y del espíritu. En este se condensa toda la experiencia y maduración de su trabajo terapéutico y filosófico. Ajá, y veamos este top 3 que nos daba ya algunas luces de cómo se realizan estas terapias de constelación familiar. Porque tenemos a Vanessa Cristobao. Yo creo que al final del programa sí lo voy a decir bien. No, vas bien, vas muy fino. bien. Sí, vale, Mire, Vanessa, ¿cómo se hacen esas terapias? Cuéntanos cómo es la dinámica. Ok. Primero hay que resaltar que hay varios tipos de constelaciones familiares. ¿Ok? Cuando tú comentabas al principio de la serie Mi Otra Yo, esa serie de Netflix tan famosa 2022, creo que fue. Turca. Serie turca, sí. Claro, esa serie tiene mucho de realismo mágico porque, bueno, tiene un componente comercial importante, ¿no? Sin embargo, el fondo realmente es una constelación grupal, la puedes ver perfectamente representada ahí, ¿ok? Hay constelaciones individuales, hay constelaciones grupales, hay constelaciones empresariales, es decir, tú puedes hacer una constelación familiar a una empresa, porque la empresa también se rige por los 3 órdenes del amor que después se los voy a comentar, ¿ok? Y están las constelaciones fluviales que utilizan figurines y utilizan agua, ¿ok?
Entonces, la constelación individual, cuando hablábamos fuera del aire, que tú comentabas que si yo así hablando contigo así podía, no. Podía saber. Exactamente. Lo primero que yo hago cuando una persona se acerca a mí para una sesión, como decía Sara, eso es como una capa de una cebolla. Tú vas a ir quitando capitas y capitas y capitas. Bueno, el trabajo nunca se acaba, sino el día que nos vamos de este plano, ¿no? Entonces, evidentemente, la persona llega a mi sesión y yo lo primero que le pregunto es el tema específico que va a trabajar. Ok. ¿Por qué específico? Porque imagínate la cantidad de historias, duelos y todo lo que hay en el árbol familiar, que lo que yo puedo estar viviendo hoy puede haber sido hace 3, 4, 5 generaciones atrás. ¿Ok? Lo segundo que yo hago contigo es armar tu árbol genealógico, que en este tipo de terapia se llama genograma. ¿Por qué se llama genograma? Porque no es nada más poner los nombrecitos en las cajitas de cómo se llamaba mi abuelo o mi bisabuelo, sino cómo era la relación entre los miembros de la familia. Entonces, muchas veces, claro, tenemos la información de la familia, pero lo que creemos que es casual no es, ni siquiera la pareja que elegimos. Okay. Entonces, todo está conectado. Este es un trabajo de hacer conciencia. Es Toda una decir, investigación. Total, total, total. Y es conectar, oye, la gente no se da cuenta. Y de repente, mi abuelo materno se llamaba igual que mi papá. Mira, eso de los nombres es contraproducente. Sí. Eres doble. Sí. Cargas la historia del ancestro por repetición o por reparación. Olvídese de eso. Exacto. Por favor. Preferiblemente no. Pero bueno, hay temas culturales en los que eso es lo que es. Exacto. Hay una rama de los judíos ortodoxos que ellos no le ponen a sus hijos los nombres de ningún ancestro a menos que haya tenido una buena vida y una buena muerte. Ah, caramba. Con eso ya por ahí tú puedes ver la Te dice sabiduría de mucho, esa claro. religión. Sin embargo, hay religiones que eso es, y culturas en las que no, el niño tiene que llevar el nombre de su papá o de su abuelo. Entonces, bueno, ahí ya viene una carga adicional, ¿no? Entonces, bueno, en las individuales trabajamos con el genograma y después hacemos el movimiento sistémico con estas figuritas, ¿ok? Realizar cada una de estas va a depender de la persona, es decir, cómo la quiero realizar yo Sí. o es una orientación del constelador. Por ejemplo, las grupales en las que yo no utilizo figuritas, no hago el genograma, por supuesto, porque son muchas personas que asisten. Ok. Yo, en lugar de apoyarme con figurines, me apoyo con otras personas, ¿ok? Hay gente que le encantan esas porque son impactantes, sobre todo el representante que jamás en la vida conoce tu historia, cómo es que yo puedo representar al abuelo de ella y me dejo tomar por la energía y la persona jamás te ha visto. Una vez en una sesión alguien me preguntó que si era que estaban poseídos. Ok. Yo le dije, no, la persona nunca deja de saber quién es. Mira, y precisamente... Pero que experimenta emociones, ¿verdad? Emociones y sensaciones en el cuerpo. Quizás a veces, no sé si coinciden en este punto, ¿no? A veces los hombres somos un poco más... Mira, no, vale, yo no voy a eso porque me van a decir que estoy loco, estoy enfermo. ¿Cómo? Antes. U no otros sabe. prejuicios. Exacto, u unos otros prejuicios. prejuicios. No, y lo digo, o sea, porque si yo voy a mi entorno y consulto, ¿cuántos panas que yo tengo, conocidos, tíos, hermanos, abuelos, han ido a constelaciones familiares? Me dicen, Amor, ¿qué es eso? Sí. Sí, tal cual, así es, Entonces, sí, así ahora, ¿cómo ha sido tu experiencia quizás con los masculinos en estas terapias? Son pocos, obviamente, si ponemos Una a balanza. relacionar pues, la cantidad de femeninas que van a la terapia y la cantidad de masculinos, pues obviamente. Y lo que sí he notado es que los caballeros buscan terapias que sean más científicas. Ok. Es decir, astrología, constelaciones familiares. Por ejemplo, yo atiendo muchos caballeros en astrología, pero en liberación de emociones atrapadas poco. Porque son muy Porque cerrados. claro, les cuesta más. Pero no importa, la astrología también Tiene una carga de eso. También claro, mueve, también. claro. Entonces ahí yo aprovecho. Hablando de esas relaciones, justamente vamos a hablar de esas otras terapias que se vinculan también con el tema de las constelaciones y que tienen que ver con las emociones, que es como una decodificación justamente Exacto. de eso que está pasando Yo allí. en la pausa les estaba comentando que como yo no hago constelación, yo entre las terapias que hago liberación de emociones atrapadas. Ok. Y en la liberación de emociones atrapadas empiezan a salir cuáles son las emociones que están allí, si las emociones son absorbidas, si las emociones son heredadas o si las emociones son propias. ¿En qué consiste esta terapia? Entonces, es con el péndulo se van buscando cuáles son las emociones que la persona tiene arraigadas, que a veces son conscientes o inconscientes y que están bloqueando su vida en algunos aspectos de su vida, ya sea en la pareja, en la economía, en el trabajo, en la profesión, etc. ¿Y qué mueve ese péndulo? ¿La energía de la persona? No, yo voy preguntando, yo soy la que le voy preguntando al péndulo con los datos de la persona, con la energía de la persona, y el péndulo con unos gráficos me va diciendo cuáles son esas emociones. ¿Lo trajiste?
El péndulo, no. Ay. Pero siempre tengo uno en la billetera, que es sí, en la billetera hay uno. En la pausa lo buscamos. Vamos a ver. En la pausa lo buscamos, pero no traje el gráfico. Ajá. Y entonces vamos preguntando las emociones. Por ejemplo, si no tengo el gráfico y yo te veo, yo puedo de repente preguntar, ¿hay tristeza en Roger? Y el péndulo me va a decir. Después pregunto, ¿esta tristeza que tiene Roger pertenece a él mismo? ¿Es actual? Si el péndulo me dice que no es actual, yo empiezo a buscar hacia atrás. Esta emoción atrapada que tiene Roger es de 5 años atrás. Y entonces, ¿a qué se debe? ¿Es una pérdida? Y así, yo voy buscando, es algo de pareja, voy buscando y te voy comentando, porque tú vas a estar ahí en línea conmigo. Claro. O en vivo. Y entonces yo te voy preguntando y ahí es que la persona va sacando toda esa información y dice sí, no, por aquí. Y entonces, claro, cuando ya yo voy detectando, sobre todo si hay emociones que son heredadas o absorbidas, que no pertenecen principalmente al consultante, entonces yo empiezo a ver si es de la mamá, si es del papá, si es de su pareja, si es de sus hijos. Y entonces allí llamo a mi amiga y le digo, a ti te toca constelación, vaya con Vanessa. Es lo que te Porque toca. no constelo, pero a través de las emociones ya yo empiezo a detectar por dónde viene el A problema. ver, pero sería entonces un buen primer paso esto Claro. antes de llegar a la constelación. Sí, totalmente. Sí, sí, ¿Por qué? sí, porque la constelación se demora muchísimo más el proceso, entonces ya aquí por lo menos el consultante puede saber por dónde empezar. ¿Por dónde empezar? Porque es lo que tú preguntas justamente. Mira, por acá voy a leer mensajitos que nos llegan rapidito. Dice, creo que una de las cosas más importantes considero es que entendamos que vamos a terapia a solventar, pero no se trata de estar enfermo o loco. Buen punto. Así es. Preguntan por acá, ¿van políticos a esas terapias? ¿Qué quieren saber? ¿La constelación sirve para hacer pronósticos? No sé si pueden responder. alguna Esa de estas esa persona como que me conoce a mí. Sí, sí. Sí van. Sí, sí, vamos. Sí van. claro. ¿Qué cosas Mira, pueden saber? No podemos saber. La astrología, no las terapias, pero por lo menos la astrología y el tarot y algunas vías oraculares se hicieron justamente para los gobernantes. Así Quienes comenzó esa realmente historia. podían consultar esos medios o esas herramientas eran los gobernantes y las personas que tenían poder, no las personas comunes. Comunes y Esas herramientas nada más estaban dadas, era para que el gobernante tuviera información para poder comandar. Aquí también dice, ¿la constelación sirve para hacer pronóstico? No. Eso no. Cero. No, porque la constelación te vas más hacia atrás. Exacto. La constelación te permite es mirar en tu presente que tú vienes arrastrando de atrás. A ver, y por ejemplo, una persona que quizás cuando tiene algún problema emocional, quizás lo común es que acuda a un psicólogo. Sí. Ahora, ¿cuándo llegan ustedes? Cuando quizás ese psicólogo no le da las herramientas para solucionar sus problemas. Ok, fíjate, en mi caso particular, las constelaciones son una herramienta de apoyo a otros tipos de terapia. Ok. Yo trabajo, de hecho, de la mano con, por ejemplo, Sara, trabajo de la mano con psicólogos, inclusive algunos psiquiatras que tienen enfoque holístico. Ok. ¿Ok? Sí. Cada día más, Hay más. de hecho, yo he estudiado biosistémica, que es la parte de biodecodificación, y cada día más personas ligadas a la salud tradicional o convencional, médicos, bioanalistas, enfermeros, Miran. cada día más se forman en estas otras terapias, porque bueno, somos un conjunto, por eso holístico es, somos un conjunto de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay personas como Sara que me refieren, personas con las que han trabajado, hay psicólogos que me refieren a sus pacientes, Ok. y también es bidireccional. O sea, yo, por ejemplo, puedo hacer un proceso terapéutico, una constelación familiar, pero yo ahí puedo detectar si esta persona requiere un acompañamiento terapéutico posterior al proceso, sobre todo cuando ha habido temas muy traumáticos en su vida, en su niñez o en su, como lo decía, los traumas también son heredados. Entonces, son complementarias, no son excluyentes de ninguna forma. Trabajan de la mano, están articulados. Trabajan de la mano. Qué bien. Exactamente. Vanessa, en la parte anterior, antes de irnos a la pausa, Roger preguntaba, después de la pregunta acerca del tema de la abuela materna, el Sí. tema de la abuela paterna, ¿no? Para Ok. entender además la importancia de cada uno de estos. Ok, fíjate, el linaje materno nos viene a dar, o la madre viene a dar todo lo que es la parte del dinero, la nutrición. ¿Por qué? Porque la madre es receptora, es la madre que nos nutre. Por eso cuando me dicen, ¿pero por qué el dinero? Bueno, porque la madre es la nutrición Claro, y el la dinero y la abundancia. prosperidad y la abundancia viene dada por la madre, ¿ok? En el lado del padre, el padre nos da la fuerza para emprender, la fuerza para avanzar, la fuerza para cristalizar proyectos. Padre es la fuerza, madre es el dinero, la abundancia, ¿ok?
Entonces, claro, el vínculo con la abuela paterna es un poco más lejano. Okay. ¿Por qué? Porque independientemente hay información también emocional que viaja a través de los espermatozoides, evidentemente que sí, pero bueno, la línea más directa es con la abuela materna, por lo que te explicaba de los óvulos, o sea, es como estar 3 personas en una, ¿ok? Sin embargo, sí, la persona viene a consulta y muchas veces, bueno, yo quiero trabajar el tema del dinero. Entonces tú ahí preguntas cómo es el vínculo con su mamá. Okay. Pero allí intervienen otras cosas, no es nada más que obligatoriamente es la madre, por eso es que hay que preguntar. Ah, bueno, mira, sistema de creencias, no, yo tengo un tema con el dinero. Y cuando tú empiezas a hacer el genograma y a indagar, resulta que pasó 2 generaciones más arriba que hubo hermanos que se dejaron de hablar, familia que se peleó por temas de dinero. Y eso también puede estar impactando mi prosperidad en este momento. Wow. Entonces, somos un conjunto de cosas. Uy, no. Estamos solos, hay que mirar. Miren, me vienen cosas a la cabeza y les pregunto, por ejemplo, en el tema de las constelaciones grupales o de estas terapias que son grupales, ustedes han dicho somos un conjunto, obviamente creen en el tema de la energía, creen en todo eso que nos compone. Esta persona que de repente es el representante de esa figura, en el caso de las constelaciones grupales, ¿se puede quedar con algo de esa energía? Yo siempre recomiendo, primero yo cierro siempre el campo energético. O sea, ¿puede ser perjudicial para esa persona? Bueno, nunca me ha pasado, jamás. Yo siempre cierro el campo energético con el péndulo. O sea, en lo que cierra una constelación, yo cierro el campo de energía, porque bueno, eso queda allí, eso es un campo. ¿Ustedes se cargan con esa energía que se...? Sí, pero ya después tú aprendes a cómo limpiarte y cómo... A no enganchar. Exactamente. Sobre todo a separar el tema, porque es muy fácil quedarse atrapado en la historia. No en la energía, sino en la historia. Porque muchas veces la persona que viene a consulta, bueno, te viene a mostrar algo tuyo. Entonces, si tú vienes a una sesión conmigo, a veces esa historia resuena mucho contigo. Okay. Entonces, bueno, ahí está la facultad del terapeuta de separar una cosa de la otra o de decir, mira, este proceso yo no lo puedo llevar. Porque, bueno, tiene mucho que ver conmigo, ¿ok? Entonces, en esas constelaciones grupales, como te decía, los representantes sí se dejan tomar por la energía de eso que están representando. Pero eso queda allí. Eso queda allí y, como siempre, yo les digo, igual yo hago unas recomendaciones al final de cómo se tienen que limpiar. Siempre recomiendo que después de todo proceso, tarot, péndulo, constelación, dejen pasar por lo menos 21 días antes de hacer cualquier otro movimiento de energía. Okay. Porque la gente cree que no. Pero yo me hago una constelación hoy y mañana voy a hacerme un péndulo y ¿qué estoy haciendo yo con la energía? La estoy revolviendo como si tuvieras un recipiente con agua y algo en el fondo. Tú tienes que dejar que eso asiente. Pero los pacientes se portan mal. Se portan malísimo. mal. Porque yo les doy todas las tareas. Y mira, ¿ya hiciste esto? Sí, pero sabes, Sara, que es que yo fui a una constelación familiar. Fue chiquitica. La energía se empastela. O sea, ¿por qué quieras o estás no. moviendo? Es demasiada carga de energía y Así además, es. mira, yo siempre pienso que una sanación es como una cajita de Pandora. Tú la abres y dentro de esa caja hay muchas cajas más. Entonces tú decides cuál caja quieres abrir primero. Pero no las abras todas al mismo tiempo. Claro. Porque se te va a confundir toda esa información. Y esa cajita la vamos a abrir en la próxima parte porque vamos a una pausa, Sara, y vamos a buscar el péndulo, señores. Ay, papá, vamos a ver. Quédese ahí. No se despegue la señal de Venezolana ¿Vas a Televisión. Vamos a ver. ¿Quién habla? ¿Usted? Estamos de vuelta, señores. Curando Almas es nuestro capítulo del día de hoy en este podcast. Estamos hablando de terapias o métodos como las constelaciones familiares y otras que tienen que ver con el tema de las emociones, con el karma y todo eso. Eso existe, ¿verdad, Sara? Por supuesto. Me iba a decir algo. Todo lo que haces aquí mismo lo puedes. Yo creo que Jocelyn tiene sus poderes allí de canalizadora, de algo, porque... Se está juntando mucho, ¿verdad? Sí. Me llaman estas Sí, cosas. Yo sí. creo que sí. Bueno. Curiosidad. Ajá. Mira, ¿tiene los péndulos? ¿Tiene el péndulo por ¿Cuál aquí? péndulo? Ajá. Cuéntame, ¿cómo se trabaja con ese péndulo? O sea, ¿es una terapia exclusiva el péndulo? ¿Alguien puede Aquí ir? volvemos atrás con el tema de la canalización. No es una terapia exclusiva, es solamente una herramienta. Vendría siendo una herramienta de canalización, así como lo dije al principio. Por ejemplo, el péndulo no va a moverse con energías externas. No va a venir ningún espíritu a mover el péndulo, ¿ok? Mi cerebro, la glándula pineal, está produciendo
electromagnética, que está en relación con la electromagnética de cada uno de ustedes. Si yo le hago una pregunta, lo que está ocurriendo es que está pasando corriente, energía, entre mi cerebro, mi brazo, mi mano, que va a mover el péndulo y me va a dar una información, que es una información intuitiva. ¿Ok? Entonces, si la persona es vidente y puede conectarse con otros seres, ¿verdad? Con ángeles, con maestros guías, no necesita un péndulo, ¿verdad? El péndulo va a servir es de herramienta mediadora, ¿ok? Que recibe la información que yo le voy a preguntar y él me va a responder. Pero ¿quién está respondiendo? Está respondiendo el consultante a través de su vibración y está respondiendo mi intuición, ¿ok? Mi yo interno, mi don, si lo quieres llamar de una manera, mi capacidad psíquica, ¿ok? Pero no es que algo sobrenatural, paranormal va a mover el péndulo. ¿Y hay una preparación para interpretar los movimientos del péndulo? Sí, o sea, tienes que estudiarlo porque además tienes que... el péndulo se prepara, el péndulo se limpia, el péndulo se activa, se codifica, uno le da como una intención para qué va a trabajar ese péndulo. Y ese péndulo, por ejemplo, no es que yo te lo voy a dar a ti y pregúntale, no, este es mi péndulo que está preparado para mí y que está codificado para mí. Entonces yo allí le doy la información y trabajo con él. Si, por ejemplo, cuando uno va a adquirir un péndulo, uno tiene que preguntarle al péndulo y uno tiene que percibir la energía del péndulo para saber si ese péndulo pertenecer. puede trabajar contigo. Exacto, porque generalmente también son de algún cristal y entonces el cristal también se conecta con la vibración de uno. ¿Podemos hacer algunas preguntas ahorita o se necesita extremo silencio para...? No, podemos preguntar. Mientras vayas a preguntar algo normal. O bueno, ¿qué no crees? ¿Quieres preguntar Sí, porque algo? hay información que el péndulo No se te bloquea, revela. claro, se bloquea. No se mueve. Sí. ¿Quieres preguntar algo? Dale, pues, La voy a preguntar. preparación, por ejemplo, si es una persona que quiere aprender el péndulo y eso, tiene que saber también cómo va a preguntar, porque la pregunta es determinante. La pregunta casualmente la que hacía sobre la tristeza, ¿no? Ok. Sobre esa tristeza, porque quizás a veces no lo manifestamos abiertamente, pero pudiéramos estar tristes sin saberlo. Así es. Yo estoy Exacto. triste en este momento, o sea, quizás es una buena ¿Le pregunta. preguntamos? Vamos a preguntarle. Roger, ¿cuál es tu apellido, Roger? Villegas. Villegas. Generalmente pido la fecha de nacimiento, pero tranquilo, vamos a... No, vamos a decirlo, 26 de mayo. 26 No puede de mayo. ser. pendiente, Oye, ya vas claro. a cumplir. ¿Por qué? 26 de mayo. ¿Ves? No es casual que estemos aquí, No. yo también cumplí el 26 de mayo. Ah, ¿viste? Qué cosa. ¿De qué año, Roger? Del 92. No voy a decir mi año. ¿Viste? Ok, Roger Villegas, del 26 de mayo del 92, Roger Villegas. Momento de tensión. Míralo. Si hay tristeza, Sí. sí, además se movió fuerte. Wow. ¿Ok? Lo viste, Fíjense, era lo que hablábamos en el principio. Eso puede ser es una emoción atrapada, no necesariamente es que tú estés triste ahora. Exacto. Exacto, puede ser una emoción que se produjo hace unos años, pero no la liberaste, no la sanaste, no la trabajaste, no fuiste a ninguna terapia y ella está guardada en uno de esos baúles. Y ese baúl hay que irlo abriendo y llevarte otra vez a ese momento para a ese Roger de hace unos años preguntarle qué fue lo que pasó y que ese Roger de esos años entienda, procese y suelte y libere. ¿Ok? Entonces, vamos a preguntarle de dónde viene esa tristeza, pero como no tengo gráfico, tengo que empezar a preguntar. A ver. Ajá. Ajá, una pérdida. Ya te está dando en el clavo ya. Ay, mira cómo De un es. familiar. El péndulo no se equivoca. No, ¿verdad? ya veo. Y es de tu mamá. Oh, Dios Sigue mío. siendo de tu mamá. Sí. ¿Ok? En la pausa igualmente Roger nos habló de su mamá. Así que... Ok. Bueno, señores, para que usted vea, este que está aquí que no cree mucho en estas cosas, mira cómo dan. Bueno, allí lo que es que hay que sanar y hay que cerrar esos capítulos y hay que enseñarte a ti a que puedas comunicarte con tu mamá. Porque no necesitas ser vidente para mantener ese contacto entre las almas. Así es. ¿Ok? Tu mamá ya trascendió y a lo mejor ya incluso puede haber reencarnado, pero su alma está en alguna otra parte, en algún otro espacio. Y tú todavía desde acá puedes tener esa conexión con su alma. Porque las almas no se desprenden, los vínculos no se terminan de
de cortar. Eso me lleva a mí a preguntar, ¿qué tan de cierto es, ya casi finalizando esto, que en otra vida, en esto, yo sí creo en estas cosas, pues puede ser, o sea, en esta vida soy hija de mi madre, pero el día de mañana puedo ser su madre, o sea, este Sí. tipo de vínculos existen, sirven como para resolver eso que quedó allí como estancado. Así es. Quienes no pueden someterse o realizarse o ir o a constelar de forma familiar. Mujeres embarazadas. Ok. ¿Por qué? Importantísimo. Porque todas las emociones pasan directo Ok. al bebé. Claro. ¿Ok? Y a veces son procesos, yo en lo personal trato de hacerlos bien... Dinámico. No, muy suaves. Ok. Porque, bueno, muchas veces la persona viene con un trauma y la idea no es que la vas a retraumatizar. ¿Ok? Inclusive, a veces la persona viene a una constelación y yo tengo que hacer unos movimientos previos antes de someterla o enfrentarla a una constelación familiar. ¿Ok? Mujeres embarazadas, mujeres lactando por la misma situación. Personas que estén bajo tratamiento médico psiquiátrico Con medicación. con medicación. No nada. se puede. Personas que tengan procesos de depresión que no hayan sido atendidos. Porque evidentemente al ser un proceso emocional muchas veces fuerte puede empeorar el síntoma. Y bueno, lo último, personas que por ejemplo, bueno, yo tengo una enfermedad, en este momento tengo un gripón. No. Yo tampoco. recomiendo no. Ok. Porque bueno, puede empeorar el síntoma porque como hablábamos al principio, las enfermedades tienen un componente emocional. Si yo voy sobre esa emoción que ya viene en proceso con un síntoma físico, puedo empeorarla. Hay gente que no le para, pero yo en lo personal soy bien responsable con Sí, eso. yo Miren, también. hablando de eso, recientemente me pasó algo, estaba como viviendo una situación personal y constantemente me enfermaba de la garganta y me di cuenta que era porque no hablaba. Quito chakra, claro. Estaba Tengo que tragando soltar. todo Ese es el hasta más que se dije, cae. mira, ¿sabes qué? Dolores de garganta, me puse ronca que no podía hablar por un montón de días, o sea, dije, bueno, ¿pero qué está Lo pasando recuerdo. aquí? Lo recuerdo. Mira, Ya Vanessa, entendí. Yo, por qué pasó. yo tuve hace poco una paciente que la estoy tratando que su médico alópata, Ajá. lo mandó a terapia, la mandó a terapia porque tiene colitis, ¿no? Ok. Y el doctor le dijo, ve a una terapia holística. Entonces ella se quedó así como que, Más o menos. pero como si estoy viniendo al médico. Por eso te digo. Le dijo, ve porque esto es totalmente emocional. y a los que se quieren conectar con ustedes, le agradecemos a redes sociales. Sara Victoria Padrón, canalizadora, sus redes sociales por acá. Aluneada, piso bajo, _ Allí pueden contactar a Sara Victoria Aluneada. Padrón para que pueda participar en cada una de esas terapias. También a Vanessa Cristobao, consteladora familiar, a la cámara. @constelalma. O sea, como constela el alma. Constelalma. Esas son mis redes sociales y por allí siempre respondo yo, debo decirlo también. Igual. Directo. Eso es importante, sí. Qué bueno. Bueno, yo sé, ella me respondió a mí cuando yo le escribí. Directamente ella. Sin duda. Miren, bueno, agradecidos como siempre de quienes nos visitan, de quienes nos hacen mirar un poquito más allá de eso que está allí presente, pues, y nos ayuda a ser mejores personas porque nos ayuda a atendernos. Yo siempre insisto en esto y si algo me ha enseñado este programa es que hay que mirarse para poder querer, para poder amar a los demás, para poder cuidar a los demás, hay que atender lo que está pasando con uno, porque si no, sencillamente el reflejo va a ser eso que no te gusta, pues. Así es, bueno, mi respeto y admiración al trabajo que hacen ustedes, de verdad. Y bueno, ustedes en casa manténganse en sintonía del día, de 2 a 3 de la tarde. Jocelyn Correa y este servidor, Roger Villegas. Feliz tarde. Cuídense mucho. Gracias, muchachas. Al día fue presentado por Banco de Venezuela. El mayor valor eres tú. Sedans, cosmética natural y a tu alcance. Luna Rosa,